¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Como les adelantamos en el programa la semana anterior, esta semana el CODEMA, el Comité de Defensa de Magallanes, vuelve a organizarse. Esa agrupación que hizo las primeras protestas en el año 2009-2010 en contra del alza del gas, hoy día ya han vuelto a activarse y a señalar de que están dispuestos a salir a las calles frente a las trabas que están poniendo los organismos del Estado, autoridades algunas también, a las actividades productivas en Magallanes. Hay preocupación porque se pueden perder muchas fuentes laborales. Esta semana también, en una forma inédita, tanto el Contralor General de la República como el Ministro de Vivienda hicieron sendas cuentas públicas en Punta Arenas. Así que con el propósito de descentralizar un poco la cosa. Vamos justamente a conversar sobre el tema de la vivienda. Estamos con Alejandro Kusanovich y Jaime Yelisic. Como siempre, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar acá nuevamente. Don Jaime, ¿todo bien? Muy bien. Oye, el ministro de Vivienda, Cristian Monkeberg, hizo su cuenta pública acá. Un tema que habíamos conversado en programas anteriores. Hay un déficit, hay una preocupación importante, al menos a nivel ciudadano. Hay tomas, hay anuncios de desalojo de tomas, de gente que quiere una solución de vivienda y no las tiene. Alejandro, bueno, tú seguramente estuviste como consejero regional reunido con el ministro, que pudieron conversar. Sí, a mí me tocó porque se reunió con todo el Consejo Regional y tuve una participación ahí después de una exposición del ministro. Y la verdad que yo estoy muy preocupado hace muchos años por el tema de la vivienda en Magallanes. La verdad que acá el nuevo sistema que se implantó en el año 2004, que lo cambió que cuando el ministro era Rabinete, ha generado un déficit hoy en día del orden de 4.500 viviendas. ¿Por qué? Porque este sistema, lo primero que le dije al ministro, mire, señor ministro, si usted quiere resultados distintos, no siga haciendo lo mismo, porque esto está claro que no funciona. Este sistema que hay hoy en día, que fue producto del cambio, se le entrega el subsidio a agrupaciones, las agrupaciones tienen que juntarse, organizarse a través de la municipalidad, cada lista no tiene relación con otra, por lo tanto también genera injusticia, porque hay una persona que podría estar en el lugar 5.000 y resulta que le dan casa porque participó en una agrupación y entonces esto empieza a generar injusticia, aparte que los subsidios que se dan de repente eran como para comprar las casas existentes, entonces tú aumentaste el subsidio, pero la cantidad de casas era la misma y el subsidio no servía para nada. Entonces, acá hay que volver a lo que había antes, incluso de construir del orden de 1.500 a 2.000 casas de un viaje. Hoy día le dije, estamos construyendo de 50 a 60 casas y las casas están saliendo 80 millones. Si tú hicieras una licitación de 1.500 a 2.000 casas, las casas saldrían 20 millones. O lo otro, no toda la gente quiere tener una casa, la gente quiere tener un sitio y se le entrega el sitio urbanizado con un plano de construcción. Hay mucha gente que está dispuesta a construir, que quiere el sitio. Y ese tema hay que cambiarlo, hay que hacer una licitación general por 2.000 sitios, algunos con casa, otros sin casa, y terminar con este problema, Pero le dije, señor ministro, si usted quiere cambiar las cosas, para hacer tortillas hay que romper huevos. Porque salió después con la explicación que había que cambiar decretos. Bueno, para eso estamos para cambiar las cosas. Bueno, y un decreto además es mucho más sencillo que cambiar una ley. Claro. Entonces de repente da la impresión que acá hay algo raro o hay algo que no se quiere hacer. No hay voluntad. Yo creo que hay mucho de esto de seguir haciendo lo mismo, mucho en la línea de administrar. Y la verdad que no se dan las características ni las condiciones. Esta región tiene características distintas en el tema de la construcción de la vivienda que el resto de Chile. Durante años se peleó para que el subsidio acá fuera un poco más grande, hubo aporte del gobierno regional, que en otras partes no se hace, el costo de construcción es más caro. Entonces, por supuesto que hay que encontrar soluciones más innovativas. Lo que pasa es que es lamentable que una región como esta haya eliminado el déficit habitacional y hoy día estamos de vuelta en la misma. Y yo creo que mientras sigamos haciendo lo mismo y vengan las autoridades centrales a decir, no, mira, vamos a apresurarnos, vamos a tratar de hacer algo. La verdad que en un proceso para cambiar el mecanismo necesita, primero, voluntad. Dos, que la autoridad regional tenga claro el diagnóstico de lo que toca hacer. Tres, esta región puede hacerse planes especiales. Basta que el ministro genere un decreto especial y esta región vuelva a tener características especiales. Y eso no cuesta nada, es un tema de voluntad política y de visión política.
Y también es un tema de organización. Entonces acá tenemos nosotros varios efectos que señala Alejandro. Mientras hagamos estas picantes licitaciones que estamos haciendo, la verdad que la construcción de vivienda, los costos se disparan. Acá hay que hacer un plan más masivo, más importante, más relevante, que tenga una proyección por lo menos en los próximos 7 años de bajar el déficit por lo menos en 4.000 viviendas. Y eso va a bajar los costos, implica reordenar la estructura presupuestaria, implica que el Estado se involucre en la compra de terreno, porque no hay terreno acá. Entonces acá si dejáis todo en el mundo privado y en pocas cantidades, es muy poco lo que se puede resolver. Por lo tanto hay que hacer ahí un esfuerzo, yo diría, importante. Pero lo que uno tiende a pensar es que en esta región se sigue haciendo, como dice Alejandro, la famosa frase de Einstein, más de lo mismo y se espera resultados distintos, es imposible. Eso yo diría que la gente demanda y espera una solución. Este es un tema clave. El tema de la vivienda genera radicación. Claro. Y ese es un tema que una región como y no esta... está funcionando. Yo te digo, me ha tocado hablar a mí con centenares de personas que quieren postular y no está funcionando el sistema, porque dependen de juntarse agrupaciones, que sea a través de la municipalidad o a través del ministerio, y es todo un tema engorroso y tampoco se respeta el orden de prioridad y de necesidad de vivienda de cada uno, porque las listas no están interrelacionadas. Entonces antiguamente había una sola lista, y tú llegabas y te ibas entregando la casa a medida que ibas construyendo, pero hacíamos licitaciones de 1.500 a 2.000 Sí. casas. Entonces eso la Cardenal Silva Enrique en el año 2002, 2003 casi se solucionó. Sí. El déficit de vivienda, sobraban viviendas. Bueno, pero a mí me llama algo poderosamente la atención, que es que es una de las cosas que hemos sido testigos en los últimos años en cuanto a la política, es, diría yo, el nivel de populismo, ¿no es cierto? Estamos populismo y cantinfleo. El populismo y el cantinfleo. Entonces, pero, ¿y qué es lo que busca, entre otras cosas, el populismo? Bueno, tiene un estilo, ¿no es cierto?, de entregar prebendas, entregar beneficios. Resulta que uno dice, pienso yo, una de las cosas que más prebenda le podía entregar a un gobierno, a un político, a un parlamentario, a un candidato, es entregar casas. Entonces estamos en una situación, fíjate que no tan solo nos están entregando casas, ni no se ponen para la foto para entregar casas, sino que además hay tomas. Y hoy día tenemos al gobernador enfrascado, al gobernador de Magallanes, enfrascado ahí en una polémica con el alcalde Radonich por ver quién participa o no en el desalojo de una toma. O sea, no estamos hablando de la solución del problema de vivienda, lo que estamos hablando es cómo paliar a la gente que necesita una solución de vivienda. Y ahí hay una cuestión que realmente yo, digamos, supera mi capacidad de análisis. Porque ¿cómo va a ser posible? O sea, si yo fuera autoridad, presidente, parlamentario, quisiera ser, estaría desesperado de ganas de ir a entregarle casas a la gente que lo necesita. Y sin embargo, porque además este no es un problema del gobierno de Sebastián Piñera, esto es un problema que viene de antes. Como bien dices tú, Rabinet, cuando hizo ese cambio en el año 2004, de ahí se empezó a generar el déficit. Se empezó a generar el déficit, ¿no? Porque cambió el estilo, porque antes se hacía cargo el Estado, en el fondo, el ministerio se hacía cargo de los proyectos. Se cambió el sistema, digamos, al final yo creo que se están metiendo mucho más recursos y el efecto práctico es mucho menor. Antiguamente se construían licitaciones y lo otro que se entregaban con un crédito del Banco del Estado, que se pagaba, por supuesto, una cuota bien baja, pero había un tema de que se le dé valor a las cosas también. Hoy en día prácticamente se regalan. Entonces, por el fondo este sistema también lo que hace es apoyarse más en el emprendimiento privado, ¿no es cierto? Y que la gente se agrupe, formen sus agrupaciones, busquen financiamiento. Claro, o sea, lo que pasa es que lo que queda en evidencia es que el emprendimiento privado no da abasto, no va a alcanzar y además se presta para... Yo creo que antes igual las 1.500 y las 2.000 casas las construía el sector privado, si no es el problema, es el sistema. O sea, el mecanismo de cómo atacar el déficit. Cuando no había déficit, tú podías modificar el sistema, establecer otros Ahora, mecanismos. Lo que sí favorece a las empresas constructoras, porque pueden sacar mucho más valor actualmente con este desorden. Digamos. Ya, pero ¿y si favorece a las empresas constructoras? ¿Por qué las empresas constructoras no están vueltas locas construyendo? Tienen 4.000... Porque no hay agrupaciones. Bueno, pero por eso te digo, el sistema justamente, porque el sistema se basa en que en el fondo es pasarle la gestión de esta cosa al sector privado. ¿Sabes qué? No hay ningún responsable de generar las agrupaciones o de que funcione el sistema. Antes lo hacía el serbio y el serbio tenía una responsabilidad por ley
de hacerlo. Y se preocupaban, pero hoy en día no hay responsable. Hoy en día, antes era una sola preocupación, hoy en día hay un montón de preocupaciones chicas que no lo lidera nadie. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, ¿por qué se produce este tema? Porque en un momento determinado se dejó tener claridad el diagnóstico de la autoridad de gobierno. No tenían claridad que se estaba incrementando el tema de las casas y no fue tema. Y nos empezamos a dar cuenta que este tema debería de interés en la región cuando ya tenemos 4.000, sobre 4.000 viviendas de déficit. Y eso es porque las autoridades no están en el tema, siguen haciendo más de lo mismo y cambian de eje perdiendo la preocupación. Los gobiernos se definen fundamentalmente que están preocupados del tema social y acá lo que vemos es que Magallanes nadie se ha preocupado del tema social, producto de que incrementamos el déficit de vivienda. Y esto toca resolverlo. Lo que a mí más me preocupa es que nadie está enfrentando el tema para resolverlo. Si quieren seguir usando el mismo sistema, no va a funcionar porque sabemos ya no que funcionó. Por lo tanto, hay que hacer cambios. Y lo que uno nota y le preocupa es que nadie está sugiriendo de la autoridad presentes cambios, a excepción de parte del Consejo Regional y alguna gente que está planteando el tema. Pero hoy día lo que es la autoridad del Ejecutivo, la verdad es que parece que fuera una papa caliente y más bien lo están chuteando, en vez de enfrentarlo y buscarle una solución determinada. Oye, y a propósito de cosas raras, el Contralor General hizo su cuenta pública en Punta Arenas. Él destacó que se había hecho anteriormente en otra región, pero vaya la coincidencia justo cuando se informó de que hay una denuncia en la Fiscalía que la hizo la subcontralora por manejos turbios y por irregularidades dentro de la misma Contraloría. Esto salió publicado este fin de semana, lo publicó la tercera, y el Contralor se viene a fondear a Punta Arenas a dar una cuenta pública. Fíjate, yo quise asistir y me dijeron que solamente podían asistir las personas que estuvieran invitadas y previamente chequeadas. O sea, de cuenta pública, o la cuenta, el espíritu de la cuenta pública es que sea pública y que cualquiera pueda ir. No, esta fue una como decían antes, las visitas blindadas, una cuenta pública muy blindada. Lo digo a propósito porque una de las cosas que falta en Chile y en Magallanes, ni que hablar, es de transparencia, digamos, y sobre todo con la Contraloría. O sea, la Contraloría es una institución que tiene que darle muchas explicaciones al país y a Magallanes. El caso del perdonazo a la zona franca en Magallanes, cómo esa licitación que tenía una serie de condiciones se las arreglaron totalmente para que quedaran en unas condiciones muy favorables a los actuales concesionarios. De las leyes. Bueno, ese es el problema de Chile, la corrupción. Yo lo vengo diciendo, las instituciones del Estado dejaron de funcionar. A ver, el poder económico pasó sobre las instituciones del Estado. Claro, es un tema lamentable, o sea, lo que está pasando con las instituciones en Chile. Cuando uno hace un análisis, claro, uno dice, sí, hay personas buenas y hay gente que hace su pega, pero tampoco es menos cierto que hoy día nos ha golpeado todos estos últimos años que parte importante de las instituciones arrastran sombras negras, por decirlo de alguna manera, temas de corrupción, temas complejos. Lo hemos visto en todos los organismos casi del Estado, la Fuerza Armada, los organismos de seguridad, la justicia, lo estamos viviendo ahora, lo que está pasando en esta pelea que parece una telenovela entre el fiscal Moya y el fiscal Arias, que yo creo que podríamos hacer una película en Netflix y hacer una cosa potente. ¿Ah? Una comedia, dice. Una comedia. La Contraloría, la pelea entre el Contralor y la subcontralora, malos tribunales de justicia entre medios, no parece la cueca en pelota, perdonando la expresión, pero uno tiene a ver la percepción de que aquí lo que prima son los intereses individuales más que una visión o la misión que tiene el organismo del Estado. Y eso es lamentable. El tema es cuándo uno va a cambiar esta situación, cómo uno va a resolver estos temas. Por ejemplo, este tema de la transparencia, que la Contraloría que tú acabas de señalar es un tema relevante, terminamos al revés. O sea, en un recinto privado con los fans propios, exacto, sin que se exprese abiertamente, que era el sentido. Entonces, si la Contraloría está haciendo una interpretación restrictiva de la cuenta pública, ¿qué se puede esperar de los más organismos del Estado? Justamente. Entonces, es un chiste. Justamente, es mi punto, digamos. Estamos teniendo esta discusión, esta falta de seriedad de la autoridad, esta pelea que hubo entre René García en el Parlamento, que pateó un periodista. O sea,
¿Cuál es la función? ¿Cuál es el sentido que tiene si uno se dedica a la cosa de la administración pública? O sea, estamos teniendo un funcionamiento que yo diría que es vergonzoso, que nos pone en tela de juicio y estamos pasando a los anecdotarios. Antes nos reíamos cuando los asiáticos se peleaban en el Parlamento, se llamaban de puñete y nosotros decíamos cómo pueden hacer esto. Bueno, está pasando en Chile. Estamos perdiendo la lógica y el sentido, el tema de la convivencia, el respetar al que piensa distinto. La verdad es que esto se está transformando en una situación que nos va a llevar a lo que está pasando en Francia, a lo que está pasando en otros países, donde en un momento determinado la molestia, los síntomas de molestia que va a expresar la sociedad se van a expresar de manera cada vez más potente y en contra de la clase política, la clase dirigente, la clase intelectual, sea el color que sea. Oye, y a propósito de política, hoy día, en esta semana también se aprobó finalmente la idea de legislar la reforma previsional. Hubo una negociación gigantesca del gobierno, digamos, tuvieron que aceptar las condiciones que le puso la DC, que es generar un organismo autónomo público para administrar el 4% adicional en las cotizaciones. Fíjate que en cuanto a los parlamentarios locales, esa diputada Sandra Mar aprobó la idea de legislar y Gabriel Boric y Karim Bianchi la rechazaron. No obstante, sacaron 84 votos a favor y 64 votos en contra y 2 abstenciones. Mira, fíjate que, espérame, déjame terminar con la idea, con el preámbulo. A mí me llama poderosamente la atención de que se discute y se conversa de un montón de temas en relación a la reforma previsional, pero nunca se le responde a Felices y Forrados. Mira, Felices y Forrados tiene 2 argumentos. Sí. Uno, que se le va a pasar, se le va a aumentar hasta un 40%, o sea, se le quita el encaje, se le disminuye aún más el encaje, es decir, la obligación que tienen las empresas de mantener la misma estructura de inversión que tienen los fondos de inversión, su propio capital. Se le disminuye, por lo tanto, se le asegura más el negocio. Y además siempre habla ellos de que con la modificación de un decreto, tiene el número y todo, se aumenta un 20% o un 30% las jubilaciones más bajas de un día para otro, pero que eso significa aliarse con las aseguradoras, que tienen el negocio de los seguros vitalicios de pensión. Es traspasar el negocio de la AFP, que ya son dueños de aseguradoras, la verdad que es el tema. Pero, a ver, yo acá quiero hacer un análisis tremendo porque la verdad que la molestia que genera lo que ha pasado, porque el gran debate es el famoso tema del 4%, que no administra el 4%. Y eso es una pelotudez de porte una casa. Y todos nos van a tener en esta discusión. La pregunta que yo me haría es, si vamos a pasar a un organismo público el 4% y tenemos la misma modalidad de administración, ¿en qué cambia esto? En nada. Entonces, ahí hay un punto que Primero, parece... ¿y por qué tiene que ser nuevo? Si tenemos el instituto... Tenía el ISP, puedes hacerlo con el Banco Central, el IPS, perdón. Tenía el Banco Central. El Banco del Estado, tenía un montón de instituciones. ¿Por qué vas a crear algo nuevo? Entonces, si vas a hacer lo mismo. Es muy raro, pero aparte yo quiero decir 2 cosas que la gente no está entendiendo para el problema previsional chileno y me parece que no están en el debate y me parece una falta de respeto para la gente. Primero, ¿cuánto fueron las utilidades de las ISAP, de las AFP el año pasado, de las empresas? 160 millones de dólares. Si yo descuento el IPC, ¿cuánto fueron las pérdidas del Fondo 1, pero el Fondo A o el Fondo B? No tuvieron crecimiento. Tuvieron pérdida. Subieron o se salvaron un poquito. Entonces, yo tengo claridad de que el problema no está en la administración, solo en la administración. Está en un tema general, en que el modelo está colapsando. Si yo hago un análisis derechamente de cuánta plata, la gente que tiene más bajo ingreso porque tiene la pensión puede obtener una pensión mínima, que es marginal, pero dice la relación del 70% que se prometió en su momento. Lo demás a nadie se le ha cumplido. Después, el Estado que hace gárgara con este tema tiene un efecto súper complicado. Porque acá, por ejemplo, en la región, conozco casos de personas que tenían un ingreso, se jubilaron, le pagaban un sueldo de 900.000 pesos, por ejemplo, en el gobierno regional, una secretaria. Pero como acá se impone por el sueldo base, y no todo es imponible, tiene una pensión miserable la gente. O sea, el mismo Estado se hace tonto. Y tampoco nadie dice que nos estamos dando cuenta del cambio estructural que estamos teniendo en el mundo del trabajo. O sea, se mencionan los temas, pero no se vinculan. Hoy día, el 30% de la fuerza laboral es trabajado por cuenta propia, no está cotizando. Lo están obligando a ver si tiene boleta. Ahí tenía un problema. Segundo, la respuesta de las autoridades fue: ¿por qué no ha mejorado el tema del empleo?
Ah, no, es que está cambiando las condiciones del mercado, se está yendo por el tema del teletrabajo. Eso es cierto. Y es verdad, es un cambio tecnológico que está teniendo efecto. Pero eso significa que en los próximos 10 años, el 50% de la población va a ser trabajador por cuenta propia. Y no va a tener previsión. Entonces seguimos agrandando el tema. Oye. Nadie se sitúa, perdón, voy a terminar, nadie se sitúa en la realidad de lo que está pasando. Y la gran discusión que nos hacen tontos, yo le puedo decir lo siguiente, y afirmarlo. En 10 años más, esta modificación que administre uno, administre otro, que a mí me da lo mismo, no va a tener ningún resultado, ningún efecto para la gente, o los efectos van a ser de 7 lucas, 10 lucas, que no tienen ninguna realidad. El problema de esta cuestión hay que ver la historia y lo que ha pasado acá. Esto, las AFP cuando se hicieron en el año 81, era la rentabilidad mínima UF más 4. Y todos los gobiernos de ahí para adelante, de cuando salió la democracia, el gobierno de Elwin eliminó la compensación por pérdida, es decir, dejó la rentabilidad cero, Frey dejó la rentabilidad negativa, Lago inventó los multifondos y aumentó la esperanza de vida, después en Bachelet hicieron otros cambios, en Piñera otros cambios. Todos los cambios fueron hechos a favor de la AFP y contra los ahorrantes. Acá había que reinventarse, ir mejorando, es decir, ir aumentando 1 o 2 puntos al año para llegar a un 20%, que es lo que había que llegar. Había una serie de modificaciones que había que irlas haciendo y nadie la quiso hacer. ¿Por qué? Porque la AFP le financiaba la campaña política a los parlamentarios y cuando perdían le daban un puesto en el directorio de la empresa que controlaba. Y obviamente el resultado que tenemos es esto, y ahora dicen, oye, no funciona la AFP. Pero claro, si era un Forte, le saqué la rueda, le saqué la puerta, le saqué esto, ahora ya es una carreta. Entonces, los parlamentarios, yo no entiendo esta cuestión, no se hacen responsables de todo lo que han hecho en estos años. Y parlamentarios de izquierda y de derecha, por esto genera los outsiders, aparece el Frente Amplio y aparece por el otro lado Kast. Porque están cansados la gente de la sinvergüenzura y de todo lo que ha hecho las instituciones del Estado, partiendo por los parlamentarios. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a volver aquí a Diálogo Sur. Vamos a conversar del llamado que hizo el CODEMA a movilizarse por las trabas que tienen las actividades productivas. Esperen. En el confín del mundo crece y se desarrolla Nova Austral, una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 800 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, con sus modernos centros de cultivo de peces en Capitán Aracena y el centro de procesos en su planta de Porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca 60 Soft, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados ASC Acuicultura Responsable Social y Ambientalmente. Recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey Bee Aquarium en el exigente mercado de Estados Unidos. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Una nueva alternativa en Magallanes. Contamos con equipos de última generación en imagenología, con resonador magnético de 3 Tesla, escáner, ecógrafo y rayos X. Ponemos a tu disposición especialistas en traumatología, reumatología, neurología infantil, neurocirugía, otorrinolaringología, oftalmología, ortodoncia, maxilofacial y psiquiatría. También contamos con una unidad médica de kinesiología, como así también con cómodas y modernas instalaciones para la atención de urgencia. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud.
Vamos a seguir con Diálogo Sur. Fíjese que hay un informe de morosidad, el USS Equifax. Señala que hay 41.000 personas en Magallanes que deben 1.750.000 pesos y que no están pagando. Es el 25% de la población en Magallanes y lo señalan con una voz de alerta porque los porcentajes van al alza. La gente está más endeudada y no está, los niveles de morosidad están aumentando en Magallanes y en Chile. Entonces, mira, lo digo esto a colación de que vamos a conversar, y ha tenido la gentileza de acompañarnos Mario Sánchez, presidente y representante de los contratistas de Mininvierno. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Y lo digo porque Mario participó en la conferencia de prensa que hizo el CODEMA, en donde se anunció y se hizo pública la molestia que existe a nivel, sobre todo de los pequeños y medianos emprendedores, ¿no es cierto?, en relación a las trabas que están teniendo algunas actividades productivas, digamos. Estamos hablando en Magallanes hoy día de cerrar Mininvierno, de dejar a 1.000 personas cesantes y de quitarle toda la inyección y dinamismo que da a la economía una empresa de esas dimensiones. Y sin embargo, estamos con aumento del nivel de endeudamiento. O sea, lo lógico sería que tendríamos que estar hablando hoy día cómo hacemos para trabajar, para tener más emprendimiento, para aumentar los sueldos, no para tener 1.000 empleos menos. Mario, me gustaría conocer cuál es tu visión y tu opinión al respecto. Primero me gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, exponiendo la visión de los trabajadores de empresas contratistas de Mininvierno. En total somos más de 500 personas que trabajamos, prestamos servicios en la mina, en la misma faena, y muchas veces no ha sido escuchada nuestra voz y tenemos bastante que decir al respecto. Tomando la palabra de lo que me decías de la cantidad de personas que están con morosidad en el sistema, en Magallanes el 20% es altísimo. Pero es... El 25, perdón. El 25, sí, mira. 41.000 personas. Pero es imposible que eso no se dé si no hay ningún rubro que genere riqueza que se pueda implementar en la región, producto de las trabas que se están colocando en los tribunales. Ni siquiera son trabas que veamos en instituciones técnicas, son en tribunales. Mira, como para hacernos una idea, Mininvierno el año 2018 facturó a 199 pequeñas y medianas empresas, a 29 grandes empresas, todas de la región. En este análisis sacamos las grandes empresas del país o ajenas a la región. Solo en la región son 199, 29 empresas. Entre las dos se repartieron $12,9 millones al año. 12,9 millones de dólares. Si tú a eso le sumas los sueldos, que es $1 millón mensuales, son 12 millones de dólares adicionales, son 24 millones de dólares que van a dejar de circular en Magallanes, si se cierra Mininvierno. Entonces, si tú a eso casi siempre se habla de que van a quedar 1.000 personas cesantes. Es verdad, es una tragedia, pero si tú a eso le sumas el impacto económico en la región, la verdad que el impacto es difícil de medir, muy difícil de medir. Tú a eso súmale los problemas que hablábamos en CODEMA de la imposibilidad que hay en este momento de instalar nuevas fuentes como la salminicultura, que también está teniendo exactamente los mismos problemas que Mininvierno, problemas en tribunales por grupos medioambientales o pseudo medioambientales, como nosotros le decimos en CODEMA, porque realmente nos deja bastante que desear el nombre de ambientalista, ¿no? Es bastante difícil explicar que sean ambientalistas. Entonces, la verdad es que nuestra visión es bastante crítica y también bastante temerosa del futuro de lo que queda para la región. Muchas personas al parecer quieren que Magallanes se quede como simplemente una postal donde salgan las Torres del Paine y sería. Y yo creo que como país no podemos permitir eso. Mario, a propósito de este concepto que ustedes han acuñado de los pseudoambientalistas, ¿a qué se refiere eso? Porque hay agrupaciones como Greenpeace, hay agrupaciones como Alerta Isla Riesgo, ellos han hecho grandes esfuerzos mediáticos, tienen mucha presencia en redes sociales, buscan abogados, hay mucha plata corriendo, ¿no es cierto? Porque son abogados caros, científicos que hacen estudios, en fin. ¿Por qué los califican ustedes de pseudoambientalistas? Lo que pasa es que el cuidado del medio ambiente nos atañe a todos. Yo creo que yo tengo hijos, no quiero dejar un mundo contaminado, un mundo destruido para mi hijo, para mis nietos.
Yo creo que nadie quiere eso. Entonces tú cuando analizas un proyecto como Mina Invierno, tienes que ver el contexto general. Yo la primera pregunta que me hago, ¿es necesaria Mina Invierno? El año 2003 Chile consumía alrededor de 6 millones, 7 millones de toneladas de carbón. Producto de la crisis que hubo con Argentina, cuando nos cortan el gas, Chile se ve obligado a invertir. Y en ese momento los ambientalistas ponen muchas trabas con el tema de la generación a través de la hidroeléctrica y nos vemos obligados a colocar plantas termoeléctricas. Ahí comienza a subir el consumo de carbón y actualmente Chile consume entre 11, 12 y hasta 13 millones de toneladas, dependiendo de qué. ¿Eso es al año? Al año, 11, 12, 13 millones de toneladas al año de carbón, dependiendo de si llueve o no llueve. Así de hacerlo como súper claro y súper didáctico. Si llueve, consumimos menos, si no llueve, consumimos más, pero está entre los 11 y los 13 millones. De esos 11 o 13 millones que actualmente Chile consume, los trae todos del extranjero, Mina Invierno venía a captar un poco de ese mercado para producir esa riqueza aquí en la región y dar trabajo a la gente de la región. Entonces, la primera consulta es: ¿acaso es necesaria? Sí es necesaria. La otra consulta para cuidar el medio ambiente: ¿es mejor producirlo acá que traerlo de donde lo estamos trayendo actualmente? Resulta que nuestro principal proveedor en este momento es Colombia. Las minas más grandes de Colombia, que son las que nos venden a nosotros, por ejemplo, Cerrejón, se encuentran en el medio de la Guajira. Solo Cerrejón ocupa 69.000 hectáreas. Para instalar Cerrejón fue necesario sacar de su lugar a 20.000 indios guayú y afrodescendientes. No estamos hablando de un problema del año 80, estamos hablando que el año 2017 fue necesario destruir una escuela y un consultorio para hacer la ampliación de Cerrejón. Desde Cerrejón hasta la costa hay 150 kilómetros. O sea, la huella de carbono para traer ese carbono. Yo los invito a mirar el Google Maps y tú ves que viene toda la selva, están las minas y desde las minas hasta la costa hay una deforestación gigante, porque ellos no usan el método que se usa acá, que es el método rajo móvil, donde tú vas sacando tierra y vas llenando el hoyito al mismo tiempo. Allá lo que hacen simplemente son botaderos gigantes que producto del viento han arrastrado. ¿Son rajos abiertos o son minas de rajo abierto? También rajo abierto, sí. Ya. O sea, entonces, que podríamos medioambientalmente es mucho mejor producir el carbón en Mina Invierno que en el extranjero. No, pero además podríamos llegar a la sin razón, a la locura de cerrar Mina Invierno y comprarle lo que no produce Mina Invierno, comprárselo a los colombianos, porque no es que cerramos Mina Invierno y dejamos de generar termoelectricidad. De hecho, lo que hacemos es que cuando está Mina Invierno empezamos a dejar de comprarle a Colombia. Y no solo a Colombia. Imagínate que el año pasado, esto ya se van a reír. El año pasado le compramos 30.000 toneladas mensuales a Argentina. ¿Sabe a qué mina? A la que está aquí cerca de Natales, ¿cómo se llama? Río Turbio. El mismo manto de carbón, la formación Loreto, es el mismo manto de carbón que está aquí en Isla Riesco. Entonces, acá más esto es un carbón que tiene menos azufre, además. Claro, pero mira, no lo podemos sacar en Isla Riesco, pero sí lo podemos comprar en Argentina. Río Turbio, que en el año 2004 murieron 14 mineros. 14 mineros murieron. Esa es la minería que estamos fomentando. Varios de ellos chilenos y natalinos. Me tocó reportear esa. Pero esa es la minería que estamos fomentando al prohibir Mina Invierno. Entonces, por eso cuando decimos pseudoambientalistas, son pseudoambientalistas porque en realidad no miran el contexto, claro, no miran la realidad. O sea, lo que uno ve es que tienen el interés de cerrar actividades productivas, no de cuidar el medio ambiente, porque a mí tocó, ustedes se recordarán, creo que fue el año pasado, Greenpeace hizo una campaña para cuidar los mares del sur. Entonces vinieron con un yate, con un velero último modelo, hiperlujoso, muy equipado, seguramente contaminando en la medida que venían navegando, porque es imposible no contaminar. Y llegaron acá y hicieron una serie de actos simbólicos, entre ellos se bucearon, ¿no es cierto?, en algunas jaulas, filmaron, sacaron videos, etc. Estuvieron haciendo la Iquico y Caco por todos los lugares y la autoridad marítima no los controló, y todos desembarcaron. Sí, desembarcaron en el muelle de Mina y cuando Invierno. la minera fue a reclamarle al gobierno, no, que ellos no pueden hacer nada cuando ellos son la policía marítima. Bueno, hicieron un montón de cosas los Greenpeace y yo le pregunté vía email al director de esta institución, le dije, oiga, ¿con cuántas empresas salmoneras ustedes se reunieron ahora que vinieron para acá para conocer la realidad?
Y me dice, con ninguna. Porque ellos no están interesados en ver si las empresas están haciendo una producción sustentable. Ellos están interesados en cerrar actividades productivas. Yo creo que acá como país, disculpa que te interrumpa, es importantísimo, y para eso estamos solicitando reuniones con distintas autoridades que ojalá nos escuchen, saber cómo se financia la ONG. Tenemos que saber cómo, no puede ser una ONG, no puede ser un hoyo oscuro donde nadie puede mirar ni observar. Tenemos que saber cómo se financian. ¿Cómo sé yo si las ONG que están en este momento atacando, por ejemplo, la salmonicultura, no son financiadas por Noruega? Yo creo que los noruegos están preocupados de que en Chile crezca la salmonicultura, porque ellos son los principales productores, y dudo que los noruegos estén contaminando. Ese es un tema súper ellos lo están haciendo bien. Debería haber una ley. Todos estos grupos e instituciones deberían tener, tal cual exigen que los parlamentarios tengan ahora claro de dónde sacan la plata para las campañas, debería estar claro cómo se financian. Yo tengo antecedentes de una ONG en Coyhaique, que son 10, 3, 4, 5 pelagatos, les llegan 120 millones de pesos de Europa todos los meses. Es necesario seguir el dinero para saber los intereses. Eso es importantísimo, saber de seguir el dinero y saber cómo son los intereses. Porque yo puedo pensar que sería medioambientalista, como usted decía, lo de Greenpeace o los que están persiguiendo a Mina Invierno, si se preocuparan realmente por la isla. Pero resulta que hay un estudio de la Universidad de Magallanes, unas chicas, no recuerdo bien su nombre, pero tengo ahí el estudio, que estaban preocupados por cómo los perros vagos, los perros silvestres, han estado atacando a los pingüinos y prácticamente lo han eliminado de las costas en Otway. Pero ahí nadie mete plata y nadie se preocupa. Ahí no hay medioambientalistas preocupados. Y en este momento, mientras conversamos, hay un perro persiguiendo un pingüino, pero ahí los ambientalistas no desaparecen. Ellos se preocupan del 0,3%, que es Mina Invierno, el 0,3% de la isla, 1.500 hectáreas. De eso están preocupadísimos. Oye, hay un tema acá que a mí me impresiona. Es que, ¿por qué los parlamentarios están totalmente desconectados de la realidad del desarrollo y del crecimiento? Incluso un parlamentario salió diciendo que hay que hacer una conversión, una reconversión. Pero ¿tú cómo vas a hacer una reconversión si tú, el sector primario de producción, el sector primario, no es reemplazable? Nosotros podemos crear peluquero, choferes de taxi, qué sé yo, pero eso le prestan servicio al sector primario. Exactamente. El sector primario es el carbón, es un sector primario, la ganadería es un sector primario, la salmonera es un sector primario. Entonces no quieren carbón y no quieren salmón. Entonces, ¿qué otro sector primario? Porque las conversiones tienen que ser hacia otro sector primario, no hacia un sector secundario. Entonces es totalmente irracional. Por eso yo te digo que aquí a mí me llama la atención si estos parlamentarios que tenemos acá son magallánicos o responden a qué poderes fácticos del extranjero. A mí me tiene impresionado. Para mí, cualquier magallánico bien nacido no puede estar en contra del desarrollo. Acá hay que usar la última tecnología disponible, dar trabajo. Cuanto más demanda de trabajo exista, los sueldos van a subir porque los trabajadores son los mismos y van a subir la demanda de trabajadores. Por lo tanto, estar en contra de esto es una locura. Incluso es más, yo creo que hay un tema sumamente más importante en el caso del carbón, que el carbón es el futuro energético de Magallanes. Para que las industrias sean competitivas tienen que tener energía barata. Y lo que está costando ENAP de ponerle 400 millones, 300 millones de dólares al Estado todos los años es una locura. Eso no funciona. El gas está saliendo alrededor de 12 a 14 dólares el millón de BTU, cuando el carbón cuesta 2,5. Es una locura. O sea, es como condenar primero a la gente a pagar energía carísima y segundo a las empresas que no sean competitivas, las empresas que necesitan energía. Esta es una gran locura. Yo, la verdad, no lo puedo entender. Y para mí la única explicación es que hay plata detrás de esto. Hay intereses que no se ven a simple vista. Yo creo que hay un tema acá de intereses. Y el problema de los parlamentarios, yo diría que tienen un problema de diagnóstico. No saben en qué país están viviendo, ni en qué región están viviendo, ni las características. Yo creo que les falta a algunos parlamentarios nuestros recorrer la calle Borie. Solo la calle Borie. La gente común y corriente que anda de a pie y que recorre la calle Borie se da cuenta cuántos negocios se están cerrando. ¿Cuántos negocios se están cerrando? Cerró Granín, cerró Hashpapi, ¿cierto? Se están reduciendo las empresas. Johnson fuera, Aldo y Carla está cerrando,
O sea, hay empresas, objetivamente, que es porque la actividad económica en la región está muy estrecha. Eso es lo primero. Y no se dan cuenta que el nivel de endeudamiento de la gente. Eso quería... Y de morosidad. Se sigue incrementando. Y segundo, nos han llevado a un falso debate. Si estás por el desarrollo, eres antiecologista. Si estás por frenar el desarrollo, eres ecologista y estás cuidando al planeta. Esa dicotomía primero es estúpida y falsa. Lo que nosotros tenemos y lo que tenemos que desarrollar es cómo le resolvemos los problemas a los magallánicos. ¿Cómo generamos asentamiento en nuestra región? ¿Cómo le damos condiciones para que nuestros hijos vivan? Ese es el tema en discusión. ¿Y cómo cuidamos el planeta? Pero tenemos que darnos condiciones para poder vivir en Magallanes. Y eso no lo estamos haciendo. Yo comparto que acá el tema del tema de lo ecologista uno tiene siempre, como cualquier otra actividad, tener la misma claridad, o como dice la Contraloría, la transparencia que nos respeta, es lo mismo. Es decir, tenemos que saber de dónde van las plata. Si no tenemos claridad de los recursos, de la plata que se invierte en este tema, las plata que llegan para impedir, se puede producir manipulación de organizaciones ambientalistas que en su origen pueden ser muy loables, pero sí se puede. El tema, el mejor ejemplo de esto, y lo vivimos con Greenpeace, ¿cierto?, fue en Francia y con Bélgica la discusión en la Unión Europea de la famosa frambuesa. Si alguien no lo sabe, lo puede leer en internet. Greenpeace ahí se vio que fue contratada por el Estado francés, por el gobierno francés, para inventar un estudio y obstaculizar el ingreso de las frambuesas belgas. Porque decían que tenía mucha huella de carbono y por lo tanto se les prohibió el ingreso y se les puso un doble arancel, impidiendo que estuviera en el mercado francés. Cuando se hicieron los estudios de verdad, se demostró dos cosas. Que las frambuesas belgas tenían menos huella de carbono que las frambuesas francesas, pero se descubrió que el gobierno francés le había pagado a Greenpeace para hacer esta campaña y eliminar del mercado. Pero si eso es. Entonces, también en esto hay que ser, ya no me sorprende, ya hemos visto lo que está pasando hoy día en Chile. Yo creo que en este tema hay que ser súper claro de que la región tiene un problema, tenemos que garantizar que se hagan bien las explotaciones y tenemos que ser capaces de dar una oportunidad, que haya desarrollo en Magallanes. Si nos damos esa oportunidad, la gente se va a terminar. Pero dime una cosa, ¿cómo explica que un barco de eso de tener un running cost de $3.500, $4.000 diarios? ¿Qué barcos? El de running, el de Greenpeace. Perfecto. Y más el combustible, o sea, por tenerlo listo para partir son $3.000, $4.500 día. ¿Quién paga eso? Indudablemente, o sea, pueden haber también aportes de gente que esté a favor de la posición de ellos, pero al final tienen una tecnología, un despliegue de medios que uno dice, bueno, aquí hay mucha plata y la verdad es que cuesta querer. O sea, yo entendería si viene Greenpeace y encuentra una situación de un evidente daño medioambiental y un evidente incumplimiento de las normativas, y yo hasta celebraría que vinieran los ambientalistas a proteger el medio ambiente en esas circunstancias. Mira. Pero cuando son actividades que están reguladas, fiscalizadas, que han tenido algunos problemas, pero que ha habido una conversación con las autoridades y hay vías de solución para esos problemas, yo no veo por qué hay que hacerle la vida imposible. Mira, este año en Chile se celebra la COP25. Sí. El temor de nosotros, como empresas contratistas, es que por este afán de mostrar a Chile como un país pro medio ambiente, el gobierno ceda las presiones de estos grupos organizados que, como estamos hablando, no se sabe muy bien su financiamiento, y por dar una cara, como te digo, medioambientalmente buena, acceda a que se cierre Mina Invierno, se cierre la Salmonera, y con esto lo que estamos haciendo como país no es contaminar menos. Seguimos contaminando exactamente lo mismo, o incluso más, porque el carbón de Mina Invierno es más limpio, tiene menos azufre, tiene menos metales pesados. Pero independientemente de eso, como país vamos a externalizar nuestros pasivos ambientales, los vamos a tirar donde nadie los vea. Y no nos vamos a hacer responsables. Yo preferiría mucho que el ministro del Medio Ambiente, que el Tribunal del Medio Ambiente, se preocupara ¿de qué? De que Mina Invierno realmente cumpla con mitigar y compensar su daño ambiental, que eso sí lo podemos hacer aquí en Chile, preocuparnos, nosotros también como trabajadores lo hacemos, de preocuparnos de que se cumpla la normativa, que se compensen los daños, pero yo no sé si eso lo podemos hacer con las mineras extranjeras. No se puede. Así es.
Vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida vamos a volver aquí a Diálogo Sur. Vamos a seguir conversando con Mario Sánchez, representante de los contratistas de Mina Invierno. Espérenos. En el confín del mundo crece y se desarrolla Nova Austral, una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 800 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, con sus modernos centros de cultivo de peces en Capitán Aracena y el centro de procesos en su planta de Porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca 60 Soft, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados ASC Acuicultura Responsable Social y Ambientalmente. Recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey Bee Aquarium en el exigente mercado de Estados Unidos. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Una nueva alternativa en Magallanes. Contamos con equipos de última generación en imagenología, con resonador magnético de 3 Tesla, escáner, ecógrafo y rayos X. Ponemos a tu disposición especialistas en traumatología, reumatología, neurología infantil, neurocirugía, otorrinolaringología, oftalmología, ortodoncia, maxilofacial y psiquiatría. También contamos con una unidad médica de kinesiología, como así también con cómodas y modernas instalaciones para la atención de urgencia. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Oye, el presidente del Partido Comunista, Dalio Boreterovich, esta semana golpeó la mesa, se retiró ese conglomerado político de una suerte de nueva mayoría, ¿no es cierto? Una agrupación que hicieron una mesa de trabajo, los partidos de la nueva mayoría con el propósito de fortalecerse, entenderse. Y Dalio Boreterovich golpeó la mesa, dijo: el Partido Comunista se va de esta mesa porque aquí no quiere, el resto de los partidos, especialmente la Democracia Cristiana, no quieren hacer primarias, quieren blindar a Jorge Fríes como su candidato a gobernador regional. Y mientras los partidos están en esas peleas y están tratando de blindar a sus candidatos, en Magallanes estamos viviendo una situación preocupante porque se anuncia, al menos no hay anuncios al contrario al respecto, de que Mina Invierno estaría cerrando, ¿no es cierto?, porque no hay una definición de la justicia a fines de este mes. Si es que no hay una definición del Tribunal Ambiental de Valdivia, perderían su trabajo más de 200 personas por esta situación. Estamos con Mario Sánchez, representante de los contratistas de Mina Invierno, quien ya en el bloque anterior nos ha comentado de la preocupación, del sentimiento que tienen los trabajadores, ¿no es cierto?, y estas empresas, porque no tan solo es la gente que pierde su fuente de empleo, sino que algunos también podrían ver bien complicada el emprendimiento, que eso quería preguntarte, porque una cosa es perder el trabajo y otra cosa es perder además la empresa. ¿Cómo ven esa situación ustedes? Compleja. Por ejemplo, la empresa en que yo trabajo, que es Bailac, es una empresa que, si bien está a nivel nacional, el 100% de sus trabajadores de acá de la región son de la región, todos viven acá. Difícilmente la gente que está radicada en Punta Arenas se quiere ir a ejercer su trabajo fuera de la región. Y también como región, la pérdida de personal capacitado
con distintas destrezas, se van a empezar que se empiecen a perder producto de la falta de trabajo. Es un camino prácticamente sin retorno, que lo único que va a hacer empequeñecer más la región. Ustedes han conversado, entiendo que tuvieron una reunión con la Seremi del Trabajo recientemente. ¿En qué términos conversan con ella? Mira, nosotros conversamos con ella más que nada solicitándole su ayuda, su cooperación con respecto a plantear la necesidad de mantener el trabajo, mantener los trabajos en la región y hacer ver lo que estábamos viendo en el primer segmento de lo importante y lo descabellado que es cerrar el mini invierno, al igual que otras fuentes de trabajo en la región como la salmonicultura que habíamos estado hablando. ¿Con qué fin? Que a través de ella se pueda llegar a otra instancia, pero eso, hacerle entender que el camino no es ese. El camino es instalar distintos rubros económicos y preocuparnos de la compensación y la mitigación. Mario, ¿y ustedes sienten que las autoridades a las cuales ustedes han tenido acceso, las autoridades del gobierno regional, están sensibilizados? Porque hay un grupo de sindicalistas que han tomado otra postura, que es la de ir a conversar con las autoridades para conversar de cómo nos reconvertimos, digamos, qué hacemos porque esto ya está cerrado. Entonces, cosa que a mí me llama mucho la atención, que sindicalistas estén conversando de qué hacen después de perder el trabajo. Los sindicalistas se supone que tienen que pelear para que su gente no pierda el trabajo. Mira, yo conozco a mis compañeros que han estado ahí con ese tipo de conversaciones. La verdad que fuimos juntos a Santiago, por ejemplo, la vez anterior, el año pasado, a defender la mina. Ellos estaban en esa misma línea. Y la verdad yo no he tenido conversaciones con ellos ahora último, no nos hemos visto, pero tiendo a pensar que han sido manipulados lamentablemente quizás por senadoras como Goy, que tienen un bagaje distinto, y no veo futuro en la reconversión y ese tipo de cosas, porque en realidad, como decíamos en el primer bloque, no sacamos nada con cerrar industria primaria, que es la que le da el sustento a la economía, y pretender que a través de los servicios nos vamos a mantener como región. Entonces, en realidad, para nosotros no es tema la reconversión. No. Yo, un soldador, por ejemplo, en mi empresa hay soldadores que tienen 25, 30 años de experiencia. No les puedo hacer un curso de nada, ¿me entienden? No pueden convertirse en peluqueros. No, ellos ya tienen sus certificaciones, ellos ya tienen todo. Nuestra propia empresa los certifica. Entonces, en realidad, ¿qué va a pasar con esa gente? Lo más probable es que la región los va a perder. ¿Cuántos trabajadores hay directamente en la mina invierno hoy en día? ¿1000? No, son 500 trabajadores directos de mina invierno y 530 contratistas que están en faena. Lo que pasa es que cuando se habla de contratistas de repente se confunden con los, por ejemplo, con los trabajadores que están en Punta Arenas, que no están en faena, pero que sí cumplen funciones para mina invierno. ¿Y eso cuántos serán? No se sabe. Por cada trabajador que hay en faena, hay alrededor de 3 o 4 trabajadores en Punta Arenas que prestan servicios de una u otra forma en invierno. Ya. Entonces, del total de los 1.000, pequeñas empresas están trabajando directamente con... De la región son 230. 230 de la región, solo de la región. En total, Mina Invierno hizo negocios con 600 y algo empresas. La linda conversión tiene que hacer la senadora. Se va a hacer se va para poner apellido Mandrake. Claro. Como conversábamos, el impacto del cierre de Mina Invierno en la región es fuerte. Muy, muy fuerte, y yo creo que no se está tomando realmente el peso de eso. Porque eso, como decíamos, se suma al tema de que no se puede instalar nada. Y suma el efecto de la energía. El tema de la energía, a ENAP en los últimos 4 años se le ha puesto $1.500 millones. $1.500 millones. Hacer una termoeléctrica al lado de la mina de 250 megas de última tecnología te cuesta $250 millones. Y reconvertir el tema en Magallanes quizás te cuesta $200 millones más o 300. Pero al final, ¿sabes qué? Con esta plata podemos regalar la electricidad acá en Magallanes. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, nadie tiene claridad y la gente está discutiendo temas que son muy complicados. Pero mira, hay un ejercicio que se pueden hacer. El otro día yo estuve participando en una reunión de la ex nueva mayoría o como se llame. Y cuando uno le dice, bueno, hagamos el ejercicio. Pero ojo, mira lo que quiero ver en este tema que lo planteé ahí. Saquemos a la salmonera y saquemos a
La mina de invierno es el Producto Interno Bruto regional. El resultado final es que el 30% de la población tiene que irse de la región. Porque ese es el efecto que tiene. Entonces, la verdad, pero ojo, yo pensé que había mucha gente que me iba a portillar. La verdad es que en el grupo que estuve, lo cual me sorprendió, el 70% está de acuerdo conmigo. Y el otro 30% no habló. Entonces, hay un tema que yo creo que este tema de desconexión de la realidad, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo en Magallanes, No solo en muchas Magallanes. autoridades de la clase política, la verdad lo encuentro lamentable, pero la gente ya está entendiendo que esto es un tema grave, complejo. Más esto asocia el efecto de los argentinos. O sea, yo les puedo garantizar en este programa, agosto de este año, agosto, vamos a tener un paño de lágrimas en las mismas autoridades que no han hecho nada, van a estar todos preocupados del problema de la crisis económica. Oye, y a mí lo que me impresiona es que nadie quiere hablar, las autoridades no salen hablando de este problema. Pero no son mudos. No sé, es una Siempre cosa hay una que excusa, siempre hay una excusa, ¿no? No, Lo que yo- pasa es yo que son diría que independientes, son organismos independientes. El tribunal es un organismo independiente, entonces no puedo hablar. Bueno, si es independiente, con mayor razón puede hablar. Pero yo creo que... a ver, Claro, porque Si se es, supone es que no va a independiente, influir. yo no lo influyo. Claro. Entonces, si me dice, oye, ¿sabes qué? El tribunal es independiente, pero yo no tiene puedo que dar mi tener opinión. Se contradicen ellos Tú mismos. que fuiste Pero- intendente, A ver, estamos llegando, si tú me preguntas, yo creo que hay un problema de gestión que viene de la administración anterior. Yo creo que esto se origina ya anteriormente cuando hubo una decisión arbitraria de las autoridades políticas en Magallanes tratando de impedir el funcionamiento de la mina de invierno, que ya era una decisión política. Ahí Sí. vemos el peso de en la administración anterior de la senadora, que la verdad que era tremendo. Y que yo creo que eso es lo que origina los problemas que hoy día tiene Dali Boleterevich y otros actores dentro de la nueva mayoría, el tema de la posición que tiene Fries, porque se percibe al interior de la nueva mayoría que Fries es el candidato a la senadora, y hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, y esto va a llevar a un tema no quieren complicado. hacer primaria. Entonces yo creo Claro. que al final del día lo que uno debería proponer es democracia. O sea, si uno cree en la democracia, bueno, tengamos debates públicos y digamos las cosas de frente, pero encarémonos, digámonos con respeto por las diferencias que tenemos, la visión que tenemos. Porque yo tengo la percepción de que hay algunos que creen que esto se va a resolver solo con que pongamos más funcionarios públicos. No sé, o van a traer 3 regimientos más. ¿De qué están El hablando? otro día me acordé con la exposición del CODEMA, hubo una señora que habló algo del tema de que era de Puerto Toro, Sí. y que Puerto Toro está viviendo hoy en día porque el centollón está súper malo y ellos están ahí por el tema que están hoy en día gastando un poco, recién empezando a gastar algo de recursos no austral. Y están viviendo un poco por eso, entonces, que era incluso descendiente de los Claro. Yaganes. Así Pero es. viene el subsecretario y está pidiendo caducar esas concesiones. O sea, la cueca en pelota. Bueno, Esto es la lo cueca que, en pelota. lo que me acordé de ti, porque tú el otro día en el programa anterior dijiste que este era un tema mucho más incluso que el trabajo y el desarrollo, era un tema más geopolítico, porque el tema que esté viviendo gente, la mejor manera de mantener El territorio es industrializándolo, poniendo industria. Lo que dice Ushuaia. Claro, pues. Exactamente, entonces acá hay un tema de soberanía, están siendo hasta antipatrióticos todas estas personas que están involucradas en esto. Blanca Garcés se llama la señora que vive en Puerto Toro, el marido se dedica al tema del centollón, y dice que ha estado muy malo por una situación circunstancial el precio de ese producto y que gracias a algunos trabajos que han podido hacerle a la industria salmonera han podido mantenerse ahí. Ella manifestó también, en cuanto a la percepción que ella tiene, es que en Puerto William el sentimiento mayoritario es de que la gente quiere que lleguen actividades productivas, incluida la salmonicultura, y que este rechazo que se ha dado y esta organización, una organización muy precisa, que ha encabezado el alcalde de Puerto William, ha sido por temas electorales y políticos, digamos. El alcalde de Puerto William responde a Carolina Goch, se alineó con la línea que tiene ella, que es en contra de estas actividades productivas, y movilizó a un grupo de yaganes. Esta señora, Blanca Garcés, es descendiente de yaganes, al igual que su marido. Y ambos manifestaron en la conferencia que dio el CODEMA, por lo menos ella lo manifestó así, y hablaba en nombre de su marido también, de que ellos están de acuerdo con esta actividad, lo cual es absolutamente lógico si en Puerto William hay 2.000 personas, la mayoría de las cuales son funcionarios públicos. O sea, Puerto William no tiene ninguna opción de desarrollarse más que eso si es que no se instalan actividades productivas que sean sustentables, no actividades, digamos, que provengan del Estado, ¿no es cierto? En un hospital, los servicios, en fin, que también te pueden hacer... Industria crecer la población. primaria, industria primaria. Justamente.
Yo hablé con la señora Blanca, las declaraciones de ella, su visión es impactante, pero como decía usted, este no es un problema solamente de Magallanes, este es un problema país. El país yo creo que está secuestrado por pequeños grupos de poder financiados, no sé de qué manera, que están impidiendo el desarrollo. Piensa que el proyecto Cordones Polpaico, no sé si lo ubican, el que va a unir el sistema eléctrico del norte con el central, es una de las piezas fundamentales para que Chile pueda usar la energía fotovoltaica que se está produciendo en el norte. Estuvo detenido prácticamente 1 año y medio, casi 2 años, por estos mismos grupos de presión. Entonces, no quieren carbón en Magallanes, no quieren salmonicultura, tampoco quieren que se conecte el SIC a través de estos cordones polpaicos. No quieren hidroeléctrica. Entonces, insisto a lo que hablamos en el primer bloque, saber cómo se financian estas ONG es imprescindible en el país si queremos desarrollarnos. Y como región mayor aún, ya que estamos tan Yo creo que aislados. ese punto es súper importante. Importantísimo. ¿De dónde vienen las platas? Ahí pueden legislar los parlamentarios. Si es que se enchufan con la realidad. Claro. Vamos a hacer una vuelta de ventarrones. Voy a empezar yo mientras ustedes piensan los suyos. Quiero hacer un ventarrón negativo a la empresa de transporte mayor en Punta Arenas. Fíjese que, y tomo las declaraciones del consejero Bukosic, sí, bien digo, que esta semana pidió que se fiscalizara más a esta empresa. Fíjese que esta empresa tiene 23 sanciones. O sea, por contrato ellos ya tendrían que haber perdido la concesión. Y sin embargo siguen dando un servicio que está fiscalizado. Las fiscalizaciones señalan de que no están cumpliendo ni con las rutas ni con las frecuencias, y es cosa de ver el estado de buena parte de sus máquinas. Están muy deterioradas. Yo creo que una cosa de que sí nos podíamos jactar aquí en Punta Arenas de tener un servicio de transporte mayor de buena calidad, que además no contamina, si es que estamos hablando de cuidar el medio ambiente, etcétera, pero eso se tiene que mantener. Y yo creo que la autoridad tiene que tomar cartas en el asunto ahí, tendrá que aplicar las normas que están en el contrato y llamar a una nueva licitación. No puede ser que estemos secuestrados, digamos, de esta situación o de esta empresa de que está hoy día concesionaria. Tiene que haber una situación, así que me ventarrón negativo para esta empresa que está administrando mal y que está deteriorando un servicio que era un lujo en Punta Arenas. Don Alejandro, Jaime. Yo, a ver, ventarrón negativo. La verdad que cada vez que paso por la Plaza de Armas me da pena cómo está cada vez más deteriorada. Es cierto que mejoró el pasto, pero los pavimentos, digamos, la verdad que están muy dañados. Y es como cuidar la casa. La verdad que me preocupa de que esto no mejore. Lo mismo que las veredas. Hay mucha gente que todavía nos gusta caminar en Magallanes, y la verdad la cantidad de veredas, horribles, las calles. Entonces es un tema muy molesto, muy desagradable lo que está pasando. Diría que es un ventarrón negativo que la verdad me molesta profundamente. Eso, falta de prolijidad, de descuido. Parece que la autoridad no camina. Yo en ventarrón negativo la falta de árboles en la costanera. Deberíamos tener todo esto lleno de árboles, el camino al aeropuerto, chochos plantados, darle más vida, más alma a la ciudad, que la tenía, siempre la tuvo, con la urna llena de árboles, y la verdad que no se hace nada al respecto. La Independencia es desastrosa. Vamos poniendo cemento y 0 árboles. Pueden ser ventarrones positivos también. Mario, ¿quieres hacer algún ventarrón? Quiero hacer un ventarrón, un temporal y negativo a las autoridades de la región, a todas en general. Que como hablábamos recién, si el Tribunal Medioambiental es independiente, nada le impide opinar, nada le impide decir con fuerza lo importante que son las industrias primarias para la región, y que ojalá ese ventarrón los amarre, los despierte y nos lleve a que estas industrias se puedan instalar con compensaciones y con mitigaciones para los daños. Muy bien, muchas gracias Mario Sánchez, representante de los contratistas de Mini Invierno. Llegamos hasta acá en este programa, nos vemos en el próximo día.